Hello, everybody, and welcome back to Neutrality Hola a todos Studies. y bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Mi nombre es Pascal Lotaz, soy profesor asociado en la Universidad de Kioto y hoy me acompaña Pietro Chakarian. Por cuarta o quinta vez, un buen amigo del programa, Pietro es profesor de Historia en la Universidad Americana de Ereván, Armenia. Pietro, bienvenido de nuevo. Armenia. Pietro, welcome back. Pascal, es un placer volver a estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Thank you very much for saying yes. I mean, you are very close. Muchas gracias por decir que sí. Quiero decir, estás muy cerca de uno de los centros de atención internacional. Armenia está muy cerca de Irán, y ahora mismo Estados Unidos tiene un segundo grupo de portaaviones que acaba de llegar allí. Hemos tenido conversaciones en Ginebra que al parecer fracasaron entre los estadounidenses y los iraníes, aunque debo decir que en mi opinión, Estados Unidos hizo exigencias imposibles. ¿Cómo es la situación donde estás y cómo ves esta crisis tan grande fabricada por Estados Unidos? Bueno, mucha gente aquí en Ereván, en Armenia, está bastante nerviosa por la situación, porque una vez más, esto tiene claras repercusiones para el Cáucaso Sur, para Armenia. Un Irán desestabilizado sería un enorme desastre, como he dicho en numerosas ocasiones en este podcast, para toda la región, ¿verdad? En primer lugar, como sabemos, el Cercano Oriente, el Medio Oriente, pero también el Cáucaso, Asia Central y así sucesivamente. Así que hay bastante preocupación en la sociedad. No puedo hablar de cómo se sentirá el gobierno al respecto, pero en la sociedad armenia hay una gran inquietud por la situación con Irán, entre Irán y Estados Unidos. Y sí, quiero decir, es bastante alarmante. Y hoy estamos hablando el viernes 20 de febrero. Quiero decir, los ataques contra Irán podrían producirse tan pronto como esta noche. Mucha gente dice que, si Estados Unidos ataca, lo hará después de que cierren los mercados, para dar una especie de margen de 2 días para que las cosas quizás se calmen, en caso de que estén planeando un ataque sorpresa, sigiloso, de tipo decapitador. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan alto crees que el peligro de que Estados Unidos ataque realmente a Irán ahora? Bueno, por desgracia, Pascal, tengo que decirte que es muy alto. No quiero decirlo. Quiero decir, no es que quiera hacerlo. Pero, lamentablemente, aquí es donde estamos. Estamos en un momento en el que podríamos entrar en guerra tan pronto como esta noche, quizá incluso según la hora de Estados Unidos. Es realmente preocupante. Y la cuestión es, ¿dónde están los frenos? ¿Dónde está la salida en esta situación? Porque de nuevo, como he recalcado, una guerra con Irán es alarmante. La gente está bastante preocupada de eso, por sus implicaciones. Quizás incluso eso se extendería más allá de la frontera. Algo así podría conducir a la fragmentación étnica de Irán, a la sirianización de Irán, ya sabes. Aunque tengo que decir que el Estado es bastante fuerte. Y creo que, aunque Estados Unidos piense que puede, bajo Trump, quiero decir, ganar esta guerra con bastante facilidad, si esa es la idea, no puedo asegurarlo. Pero creo que se equivocan, porque el gobierno de Irán es bastante fuerte, y creo que será capaz de resistir. Dicho esto, una vez que sea la caja de Pandora de la guerra, los resultados son muy impredecibles y muy preocupantes. Se habla mucho de que los chinos y los rusos están dando ahora un apoyo considerable a Irán y de hecho sosteniéndolos. ¿Has visto, oído u observado algo que te haga pensar que esta vez va a ser diferente de cómo se llamaba la guerra de 12 días de hace 6 o 7 meses? Creo que va a ser definitivamente diferente, porque esta crisis en particular con Irán tiene un enorme potencial para convertirse en una gran guerra regional, si no internacional. El hecho es que tenemos, como dije, bueno, en realidad, como tú insinuabas, estos ejercicios que involucran a los chinos y a los rusos, los ejercicios navales con los iraníes en el Golfo de Omán, ¿verdad?
Incluso tuvimos un cierre temporal del estrecho de Hormuz hace apenas unos días por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que es algo que creo que, y de hecho esta vez, como señalaste correctamente, Rusia y China no dejarán que Irán caiga. Las apuestas son demasiado altas para ambos países. También hemos estado recibiendo informes sobre IL-76, para que nuestros espectadores lo entiendan. Son grandes aviones de transporte militar. Karains de Rusia, aus Smuen. Además, China ha tomado muchas medidas para reforzar a Irán en este momento. Así que Rusia y China no van a dejar pasar esto. Ahora bien, lo increíblemente peligroso de esta situación es que Estados Unidos, bajo Trump, sigue aumentando su presencia. Y por cierto, debo decir que los rusos y los chinos no quieren una confrontación. No quieren ver una guerra entre Estados Unidos e Irán. Y la mayoría de los estados de Oriente Medio tampoco la quieren. Pascal Lotaz. Ciertamente, con la excepción de Israel, posiblemente los Emiratos Árabes Unidos, que son el aliado más cercano de Israel en la región, pero nadie quiere esta guerra. Turquía no quiere esta guerra. Egipto no quiere esta guerra. Irak no quiere esta guerra. Arabia Saudí no quiere esta guerra. Qatar no merece esta guerra. Y sin embargo, parece que seguimos avanzando, ya sabes, hacia ese momento. Quiero decir, el presidente Trump ha indicado que lo único que lo detendría, como dije, volviendo a lo que dijo célebremente a The New York Times antes, es su propia moralidad. Así que no sé cómo va a acabar esto, ¿sabes? Quiero decir, sí, ya veremos cómo caen las fichas en eso. Una cosa sobre la que incluso el New York Times está informando hoy, y ya sabes que el New York Times se haga eco de esto ya es algo bastante importante, es cómo es posible que esta vez ni siquiera tengamos un pretexto. Quiero decir, en la guerra de Irak teníamos el pretexto de las armas de destrucción masiva. En Siria teníamos el pretexto de salvemos a los niños del gas. En Líbano, en Libia, teníamos el pretexto de salvemos a los niños del régimen. Esta vez, es y sin pretextos, ¿verdad? No hay nada. Creo que, en realidad, Pascal, la forma en que lo planteas es muy interesante, porque estás diciendo que se nos han acabado los pretextos, ¿verdad? Así que Trump intentaba encontrar uno, quizá con Netanyahu, tratando de convencerle de hacerlo. Un pretexto que quizá iban a usar era que, bueno, Irán son los misiles, ¿no? Los misiles que golpearon a Israel en la guerra de 12 días. Así que ahora tenemos que deshacernos de ellos. Luego se convirtieron en las protestas, los disturbios en Teherán, que tenemos que ayudar, ya sabes, a llevar la democracia a Irán, ¿verdad? Lo cual es realmente fascinante, viniendo del presidente Trump, que dijo algo así como, voy a ser el candidato de América primero, voy a ser el candidato antiguerra, ¿verdad? Así es como se presentaba a estas elecciones. Y sin embargo, le vimos tuitear que básicamente iba a seguir exactamente la misma política que Joe Biden, seguir impulsando este tipo de política agresiva, los intereses imperiales estadounidenses bajo el disfraz de la democracia, la libertad, los derechos humanos y todo eso. Así que eso es de hecho lo que estamos viendo hacia lo que se está moviendo. Quiero decir, Trump está, como le dije a los presentadores de otro podcast, Trump se está convirtiendo en George W. Bush. Lo que estamos viendo es en realidad una especie de Irak 2.0, y con énfasis en el 2.0, porque Irán es un país enorme. Y si se desestabiliza, quiero decir, entiendo que Israel piensa, bueno, podemos simplemente eliminarlos, convertirlo en otra Siria y luego bombardearlo a voluntad y todo eso. Pero las enormes implicaciones de un país de este tamaño, con más de 90 millones de habitantes y una extensión aproximadamente igual a la de Europa Occidental, son enormes. En realidad, también quiero decir, tiene más o menos el mismo tamaño que Mongolia, se podría decir. Es un país enorme, un país inmenso en extensión, por no hablar de la población.
y empezar una guerra aquí. Y parece que si hay una guerra, no se va a limitar a ataques puntuales, sino que será una guerra total. Me preocupa mucho, porque no pueden hacer algo quirúrgico, Pascal, como entrar y eliminar al liderazgo o secuestrar, no sé, al ayatolá. Perdón, no pueden simplemente eliminar al líder supremo, como hicieron con Maduro. No pueden hacer eso. No pueden simplemente irrumpir así. Va a ser mucho más complicado y nos dejará con un escenario desastroso, de verdad. Así que sí. Y ya sabes, Irán lo dejó muy claro. Dijeron que si disparas, no va a ser una guerra de 12 días, sino algo largo y prolongado. Vamos a empezar a disparar de inmediato contra vuestras posiciones, que están todas al alcance de nuestros misiles, y también vamos a empezar a disparar contra Israel. Y esta vez no nos detendremos, porque recuerda que la última vez fueron los iraníes quienes aceptaron detenerse después de 12 días, cuando Israel estaba básicamente en un momento realmente crítico, ¿verdad? Dijeron que no, que esta vez no, que van a ir a por todas contra vosotros. La última vez, los iraníes no atacaron las instalaciones militares estadounidenses. Y esta vez ya han dicho que si atacáis, lo harán. Va a ser una guerra larga. Déjame decirte, esta gente va a luchar. Porque quiero decir, los iraníes, como dije entre ambos, ¿cómo decirlo? El tipo de devoción apasionada al Islam chií, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo, el nacionalismo. La sensación de que somos una gran civilización. Fuimos un gran imperio que se remonta a los tiempos de Ciro el Grande y así sucesivamente. Esta gente va a luchar. Van a luchar. Y como dije, existe esta creencia de que, bueno, podemos fragmentar el país por líneas étnicas. Pero incluso muchos de esos grupos étnicos, como los azeríes iraníes del norte, están muy integrados en la sociedad iraní. Están extraordinariamente integrados en la sociedad iraní. Solo hay que volver a mirar al líder supremo. Y en realidad, al final del día, aunque haya este esfuerzo por promover a Reza Pahlavi como líder de Irán, eso no resuena con la mayoría de los iraníes. Así que creo que, si Trump sigue por ese camino, no va a acabar bien. Pero pienso que podríamos, si Irán hace algo, como si los iraníes deciden llevar a cabo un cierre limitado del estrecho de Hormuz, entonces eso en realidad reduciría las posibilidades de una guerra larga y prolongada, porque el impacto económico se sentiría de inmediato. Y ya sabes, creo que es hacia ahí donde podríamos estar dirigiéndonos, francamente. En realidad, estaban enviando una advertencia el otro día. La Guardia Revolucionaria Islámica estaba enviando una advertencia cuando hicieron el cierre temporal del estrecho de Hormuz. Le estaban mostrando al mundo, esto es lo que podemos hacer, así que no os metáis con nosotros. Sí, lo único que realmente no entiendo es que cerrar el estrecho de Hormuz básicamente castigaría a todo el mundo por esto. No, por eso digo que sería un cierre selectivo. No lo harían en contra de... Bueno, son muy conscientes de que no quieren, por ejemplo, perjudicar a los chinos, porque de nuevo, fíjate en cuánto apoyo ha estado dando China a Irán. No van a hacer eso. Va a ser un cierre selectivo que afectará de manera desproporcionada a Occidente y en particular a Estados Unidos y también, inevitablemente, a Israel. Así que esto es lo que estamos viendo. Esta es una opción nuclear. No es algo que quieran hacer. Preferirían negociar. Pero, de nuevo, cuando entras en negociaciones, no puedes negociar así. Cuando una de las partes ejerce una enorme presión militar sobre la otra, simplemente no va a funcionar, por desgracia. Quiero decir, por el bien de las negociaciones, este tipo de enfoque es realmente desastroso y extraordinariamente imprudente. También es una exigencia imposible. Fue una exigencia imposible decirle a Irán que no solo tiene que abandonar por completo su programa nuclear, sino también, básicamente, desmantelar todo su programa de misiles y, ya sabes, asegurarse de que pueda ser atacado en cualquier momento por Israel o por Estados Unidos, sin tener misiles con los que responder. Quiero decir, es una exigencia imposible después de haber sido atacado, ya sabes, el verano pasado y después de...
Incluso dejando eso a un lado, incluso dejando a un lado la guerra de 12 días, es una petición imposible para cualquier país cuando lo que se le pide es que desmantele sus defensas. Así que eso es más bien un ultimátum, la última vez que lo comprobé, que una posición de negociación. Así es como lo veo yo. Quiero decir, es un ultimátum respaldado por la Marina de los Estados Unidos, estacionada justo delante, con la amenaza explícita de que si no dices que sí, entonces atacaremos. Quiero decir, eso en sí mismo ya es una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Absolutamente. Eso sin mencionar el hecho de que el señor Trump, al parecer, está intentando crear una especie de ONU alternativa con ese llamado Consejo de la Paz. No deja de hablar de paz, paz, paz. Es casi como si pensara que si sigue hablando de paz, entonces la paz ocurrirá. Pero ¿sabes qué? Si hablas de paz y luego vas a la guerra, o tomas decisiones sumamente imprudentes y provocadoras, que van a provocar una guerra, aunque eso pueda ser terriblemente perjudicial para tu propia presidencia, eso no va a traer ningún tipo de paz. Así que oímos mucho eso de paz, paz, paz. ¿Pero qué paz? Quiero decir, este presidente está creando las condiciones para la guerra. Por supuesto que lo es. Absolutamente, claramente lo es. Pero lo que también me pregunto es si has oído algún comentario sobre, ya sabes, en ausencia de un ataque contra Estados Unidos, contra los Estados Unidos o contra sus tropas. Y en cuanto al hecho de que también cambió el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, y que colocó a toda esa gente allí, mientras no tenemos ningún casus belli por parte del otro bando. Quiero decir, declarar la guerra o usar los poderes de guerra, incluso según la Constitución de Smails, no corresponde a Trump, corresponde al Congreso. Está en manos del Congreso. Pero creo que, incluso creo que el señor Massey ha planteado ese punto, que el señor Trump debería pasar por la legislatura. Es decir, así es como debería funcionar en una república democrática como los Estados Unidos. Debería hacerse conforme a la ley. No debería ser este tipo de decisión unilateral del presidente, como si fuera un monarca, diciendo simplemente, ¿sabes qué? Voy a ir a la guerra. Pero si observas el tipo de declaraciones que hace, cuando dice, ¿sabes qué? Lo único que va a detenerme es mi propia moralidad. Eso ya demuestra que se considera por encima de la ley. Es casi como volver a Luis XIV, ¿verdad? Como decir, el Estado soy yo, y por tanto puedo hacer lo que quiera. Y eso resulta increíblemente alarmante para, por cierto, una gran cantidad de estadounidenses, Pascal, tanto demócratas como republicanos. Así que esto se está convirtiendo en un asunto no partidista. Y eso sin mencionar lo que está ocurriendo cuando miras lugares como Minneapolis, cuando observas el comportamiento de ICE. Quiero decir, el tipo está fuera de control. Está completamente fuera de control. Así que Y además no se trata solo de él. No se trata solo de Trump. Sería fácil descartarlo y decir, vale, todo esto tiene que ver con Trump. Pero también está el enorme poder del lobby israelí. El señor Netanyahu ejerciendo una presión enorme sobre Trump para que vaya a la guerra. Y ya ves, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Quiero decir, esta no es una guerra que el pueblo estadounidense quiera o necesite. Ciertamente no es una guerra que el pueblo iraní quiera o necesite, ni nadie en la región. Por ejemplo, aquí en Armenia tenemos, hoy es un día precioso, con un tiempo magnífico. Nadie aquí quiere una guerra. Todo el mundo solo quiere vivir en paz. Y nadie quiere ver un desastre golpear a su vecino. Los armenios han sido vecinos de Irán durante miles de años. Y entonces, sí, quiero decir, no es algo que nadie quiera, pero aún así Trump está impulsando esto. Y como dices, hacer algo como cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra demuestra cuáles son sus intenciones ahora mismo. Si cambiáramos el nombre al Departamento de la Paz, si él lo convirtiera en el Departamento de la Paz, cosa que nunca haría, entonces podrías decir, vale,
Quizá va en serio con lo de la paz, ¿no? Hablar del Consejo de la Paz, ya sabes. Pero creo que está más interesado en hacer pedazos a varios países, entre ellos Irán. O quizá, no sé, Cuba ahora. Cuba, hay un bloqueo horrible, 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 como bien sabes, Pascal. Sí, Lo que estamos viendo ahora mismo, esto no tiene precedentes. Siempre ha habido un embargo sobre Cuba que se remonta a décadas atrás, como sabemos, hasta la Guerra Fría, a la Revolución Cubana, cuando el señor Castro llegó al poder. Pero ahora bajo Trump, este bloqueo se ha intensificado por completo. Se está convirtiendo en un bloqueo de hambre. Y lo más interesante de todo esto es que ya hemos visto este espectáculo antes. Lo vimos aquí en el Cáucaso, con Artsaj, cuando Azerbaiyán expulsó sin miramientos a la población armenia autóctona. Hicieron un bloqueo. Exacto. Por supuesto, tampoco quiero restar importancia al hecho de que el señor Pashinyan reconociera a Artsaj como parte de Azerbaiyán, en contra de la voluntad del pueblo de Artsaj. Pero hubo ese horrible bloqueo que precedió a la limpieza étnica. Luego vas a Gaza y ves lo que está ocurriendo allí. Esa completa estrangulación del pueblo palestino. Hambre total, genocidio, eso es lo que estamos viendo. Y la estrategia ahora, con el señor Rubio y su influencia en la administración Trump, se está probando en Cuba. Así que, ¿qué se puede decir? no. Lo que ocurre es que todo lo que se ha probado en Gaza, el temor, por supuesto, es que las lecciones aprendidas allí se apliquen en Cuba, que se vuelvan a ensayar los mismos métodos. Y hay un elemento más que me resulta bastante extraño. En Ginebra, muy cerca de donde estoy ahora, tuvimos este momento en el que los mismos negociadores estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, estaban al frente de dos negociaciones de alto riesgo. Una sobre una guerra que llevaba 4 años con los rusos, en la que los estadounidenses y la OTAN estaban en desventaja, y otra sobre una guerra que probablemente esté a punto de comenzar. Casi parece el traspaso del testigo de una guerra a la siguiente. Absolutamente. Así es más o menos como están las cosas, porque la guerra de Ucrania ahora mismo está en un estado realmente desastroso para la OTAN. Quiero decir, si lo miras, entre los ucranianos hay una deserción masiva. Se ha informado desde hace mucho tiempo en esta guerra de cómo esos reclutadores militares simplemente sacan a jóvenes de las calles, básicamente los meten en furgonetas, los golpean y los envían al frente. Y ahora es peor que nunca. Y hay cada vez más resistencia a esto. Y de hecho hoy los rusos decían, como cuestión de hecho, que los ucranianos están perdiendo la guerra de desgaste. Y realmente lo están, de verdad están en el lado perdedor de esto. Y para el pueblo ucraniano, ¿cómo puede parecer esto de otra manera? Quiero decir, básicamente es una guerra librada hasta el último ucraniano, Pascal. Esto es exactamente lo que personas como tú y yo llevamos diciendo desde hace 4 años. Exactamente. Y por desgracia, el mensaje no ha terminado de calar. Kurtzen McNeeses, Anabdithes, Clarion Thank Clearly into the West Protected in the West. Así que sí, eso me lleva a otro punto más. Y es que la guerra con Irán, que parece estar a la vuelta de la esquina, esta vez no parece que vaya a ser una guerra de la OTAN. Quiero decir, los europeos han estado callados, aunque me gustaría que hubieran dicho algo como, dejad de hacer estas cosas. Los únicos que parecen estar prestando apoyo son los británicos, aunque también he oído que a Starmer no le entusiasma mucho que Estados Unidos use Diego García como base de lanzamiento. Entonces, ¿has oído algo sobre eso? Bueno, también quiero añadir esto. El Reino Unido, ahora gracias a los archivos de Epstein, se encuentra en una situación política desesperada. Quiero decir, se puede ver que el gobierno del señor Starmer está en serios problemas. El hermano Darra está, sí, absolutamente.
Así que lo último que el Reino Unido necesita ahora mismo es esta guerra. Y sin embargo, hacia ahí nos dirigimos, ¿no? Quiero decir, ya sabes, no hay consideración no solo por el Reino Unido, no hay consideración por los europeos. En realidad, tengo que decir que fue doloroso ver la conferencia de seguridad de Múnich. Sí, porque Rubio dio un discurso horrible, realmente terrible, condenando la descolonización, pidiendo una nueva era de colonialismo, una nueva era de imperialismo, y los europeos le dieron una ovación de pie. No podía creer lo que estaba viendo. Y además, eso sin contar el horror de la pésima actuación de AOC, ¿verdad? Se suponía que era la alternativa progresista en Occidente, y sin embargo no sonaba tan diferente del señor Trump en gran parte de lo que decía. Así que, ¿qué se puede decir? En fin, esperemos. Sí, pero en realidad es un momento, quiero decir, el imperio estadounidense se está desmoronando de un modo u otro. Incluso la forma en que se está preparando esta guerra lo demuestra, si la comparamos con cómo se preparó la guerra de Irak. Solo para que todos lo recuerden, Irak en aquel momento tenía una población de 5 o 6 millones, ¿verdad? Sí, es más, pero es significativamente más pequeña. Significativamente más pequeña. Absolutamente, mucho más pequeña. Ya sabes, quiero decir, no tengo las cifras de población delante, son muy imprecisas. Pero sí, mucho más pequeña. Es significativamente más pequeña. Y aquella guerra se construyó con todo, las armas de destrucción masiva, y ya sabes, la coalición de los dispuestos. Y cuando el presidente quiso unirse, entonces vino lo de renombrar las Freedom Fries, ¿verdad? Quiero decir, sí, absolutamente. Todo eso está ausente ahora mismo. Quiero decir, incluso con... Hubo una gran... Solo quiero decir esto, Pascal, si no te importa que te interrumpa un segundo. Hubo una gran frase de Trita Parsi, del Quincy Institute. En su momento, cuando tuvimos la guerra de Irak, fue muy positivo contar con personas como Chirac y Schroeder que disentían de la decisión de ir a la guerra con Irak. Porque la idea era que dentro de la Alianza Occidental habría algunas voces en Europa que serían, ya sabes, la voz de la razón, persuadiendo a los estadounidenses de que dieran marcha atrás. Decían, bueno, quizá esto es lo que dijo Trita Parsi, una gran frase. Quizá esta idea sea un poco descabellada. Tal vez deberíais echaros atrás y no involucraros en un cambio de régimen en Irak. Pero ya no tenemos esa voz moderadora de entonces, por cierto, de la época de la guerra de Irak. Ya había documentos de política elaborados por grupos de expertos en el Beltway que decían que los europeos eran demasiado autónomos, que nuestro objetivo debía ser subordinar a Europa para que no cuestionara nuestras decisiones y además para que no se convirtiera en una alternativa, en un centro de poder alternativo. Existía esa obsesión con la idea de que a toda costa, incluso a costa de la seguridad nacional estadounidense, había que preservar lo que muchas élites de Washington consideraban el momento unipolar de Estados Unidos. Y como he dicho, incluso a costa de la seguridad nacional estadounidense, están dispuestos a impulsar esto. Por cierto, todos, tuve que buscarlo. La cifra real es de 25 millones. Mis disculpas, no 525. Pero aún así, eso es significativamente menor que la población de Irán. Estamos hablando de una situación completamente diferente aquí. Y Pietro, ¿has oído algo de Azerbaiyán o has visto algo de allí? Porque una de las cosas que me sorprendió es que Azerbaiyán fue en realidad bastante importante durante la guerra de 12 días. ¿Qué estáis ahora? Bueno, ahora mismo, solo para añadir a eso, el mayor acontecimiento en la región del Cáucaso, y este es el tema de un artículo que escribí recientemente en la revista The Nation, titulado J.D. Vance, un prisionero del Cáucaso, fue la reciente visita del vicepresidente estadounidense a Armenia y Azerbaiyán. ¿Qué fue lo más interesante de esto? Lo primero que se nota es que fue una gira por el sur del Cáucaso. Voló a Ereván,
desde Milán, después de haber sido abucheado allí durante los Juegos Olímpicos de Invierno, pero se saltó Georgia. Así que eso demuestra que Georgia, bueno, como sabemos, Georgia solía ser la favorita del movimiento neoconservador estadounidense. Pero los georgianos ahora, especialmente después de la desastrosa aventura del señor Saakashvili en 2008, bueno, ahora de repente, Georgia está algo fuera del radar. Armenia y Azerbaiyán son el foco principal, ¿verdad? Especialmente cuando miramos algo como este viaje, esta ruta de Trump para la paz y la prosperidad internacionales, que básicamente otorgaría esta zona en el sur de Armenia, en la provincia de Syunik, justo en la frontera con Irán. Básicamente, estamos hablando de la frontera de Armenia con Irán. Si entregaría la frontera de verde Armenia con Irán a una empresa estadounidense. Técnicamente, según los términos de lo que Estados Unidos está buscando, básicamente se crearía una especie de corredor a lo largo de la frontera entre Irán y Armenia. Estaría controlado por una empresa privada, parcialmente por los armenios y parcialmente por los estadounidenses, pero los estadounidenses tendrían una participación del 74%. Así que, básicamente sí, sería absolutamente una locura. Y piensa en lo que eso implica. Situaría la influencia estadounidense justo en la frontera con Irán. Abriría la puerta a Israel, a empresas privadas estadounidenses allí. Pero aún más, eso es lo que está ocurriendo aquí. Ese proyecto aún no se ha implementado. Ahora mismo, eso está en el nivel de la retórica. Pashinyan espera poder, ya sabes, asegurar de algún modo este acuerdo con Vance. Vance incluso llegó a respaldar a Pashinyan para la reelección, porque en junio, en Armenia, se celebran unas elecciones importantes. Y de hecho, las valoraciones de Pashinyan están cayendo. Tiene unos índices de aprobación muy bajos en Armenia, especialmente porque ha estado atacando a la Iglesia Apostólica Armenia. Así que ahora lo que se ve es un escenario en el que su posición se está debilitando en Armenia. Espera reforzarla. Probablemente le dijo a Vance, mira, tengo un problema con estas elecciones. ¿Puedes respaldarme? Pero eso le salió mal. ¿Por qué le salió mal? Porque Vance fue al memorial del genocidio armenio sin la presencia de Pashinyan, lo cual es algo sin precedentes para un líder estatal armenio, ausentarse de una visita así. Pero Vance fue allí, depositó flores y visitó la llama eterna en el memorial del genocidio armenio junto a su esposa. Publicó algo al respecto en Twitter, bueno, en X, y luego borró el tweet porque no quería molestar a Turquía usando el término genocidio. En Armenia y en la diáspora armenia, eso fue recibido muy mal. Así que incluso el respaldo de Pashinyan por parte de Vance salió mal. No funcionó. Después de eso, Vance fue a Azerbaiyán, y aquí retomamos lo que estábamos comentando. Fue allí y básicamente firmó una especie de acuerdo de asociación estratégica con Bakú, cuyo objetivo era comprometerse a ofrecer más ayuda militar a Azerbaiyán. Hay que entender, Pascal Lotas, que Azerbaiyán es una de las sociedades más militarizadas del mundo. ¿Así? Sí, un enorme aumento de armamento allí, frente, por cierto, a Armenia, donde Pashinyan en realidad ha estado trabajando para, ya sabes, reducir las defensas armenias. Ha estado recortando el fortalecimiento de la capacidad de Armenia para defenderse en caso de una guerra con Azerbaiyán. Pero, por el contrario, a pesar de todo el discurso sobre la paz que utiliza Pashinyan, y que también se oye del presidente Trump, Azerbaiyán está reforzando su ejército. Y, de hecho, esto está haciendo que mucha gente en Armenia se pregunte, bueno, ya sabes, están aumentando tanto su poder militar. ¿Quieren usarlo solo contra Armenia? ¿O tienen a alguien más en mente? Y ese alguien más es obviamente Irán. Así que hay una gran preocupación por la posible participación de Azerbaiyán en una guerra contra Irán que estaría liderada por Estados Unidos e Israel. El presidente Aliyev, en sus declaraciones junto al señor Vance, elogiaba a Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el ejército más poderoso del mundo,
lo que dice mucho sobre dónde están sus lealtades. No es alguien que mire hacia Irán, ni hacia Rusia, ni hacia China, ni hacia los BRICS. Ve el futuro de Azerbaiyán junto al, digámoslo francamente, decadente mundo hegemónico estadounidense. Es decir, lo ve así por alguna razón, quizá porque está muy vinculado a las compañías petroleras occidentales, quizá porque mantiene una relación cercana con el señor Netanyahu en Israel. Mr. Netanyahu in Israel, he sees that as the future for Azerbaijan. Él ve eso como el futuro de Azerbaiyán. Y ya sabes, por su parte, Vance elogiaba a Aliyev, diciendo, mira, ¿sabes qué? Mientras venía aquí pensaba, el único líder en el mundo, aparte del presidente Trump, que tiene buenas relaciones tanto con los turcos como con los israelíes, es el señor Aliyev. Y quizás sea por la comida, o porque es tan encantador, o lo que sea. Luego hizo una especie de broma sobre el hecho de que en Azerbaiyán la esposa de Aliyev es la vicepresidenta, lo cual es cierto, y dijo, espero que a Usha no se le ocurra ninguna idea con esto. Esto es lo que decía Vance. Y ese comentario fue en realidad eliminado de la rueda de prensa por la televisión estatal azerbaiyana, lo que no hizo más que añadir a lo absurdo de la situación. Pero Azerbaiyán, como sabes, ha sido, y está siendo, preparado casi como una base avanzada para un posible ataque contra Irán. La inteligencia israelí ha estado muy activa en Azerbaiyán, especialmente en las llamadas aldeas inteligentes, de las zonas que antes estaban controladas por Nagorno-Karabaj, cerca de la frontera iraní. En estas zonas ha habido mucha preocupación por parte de funcionarios iraníes sobre la actividad especialmente intensa del Mossad y de la inteligencia israelí allí. Así que ahí es donde estamos ahora. Entonces, ¿ves alguna posibilidad de que lo que pueda desarrollarse en los próximos días o semanas se convierta en una guerra tripartita contra Irán, con un ataque simultáneo de Estados Unidos utilizando su poder naval, Israel con sus misiles y Azerbaiyán moviendo realmente tropas a través de la frontera, como botas sobre el terreno por parte de Azerbaiyán? Sí, no sé si realmente llegarían tan lejos todavía, pero ha habido informes de que si Israel y Estados Unidos logran básicamente convertir Irán en una Siria gigantesca, entonces el presidente Aliyev sin duda se aprovecharía de ello. Por ahora, mientras el Estado iraní siga siendo fuerte y capaz de repeler estos ataques estadounidenses e israelíes, eso no ocurrirá. Por cierto, cuando hablamos de Vance y su visita a Bakú, parte del acuerdo consistía en proporcionar asistencia a la Armada azerbaiyana en el Mar Caspio, así que incluso podría haber ataques contra Irán desde el Caspio, desde Azerbaiyán. Así que sí. Vale, así que estamos analizando muchos escenarios. Pero, ¿qué pasa con la reacción de Irán en todo esto? Quiero decir, Irán está siendo muy firme en cuanto a su compromiso diplomático, diciendo algo así como, tenemos nuestras líneas rojas, estamos dispuestos a hablar del tema nuclear, pero nada más allá de eso. Por lo demás, se han mantenido bastante quietos, en mi opinión. Vale, la cooperación con Rusia y China continúa, y hay ejercicios navales conjuntos, pero poco más, ¿no? ¿O viste que venía algo más de, bueno, y además, no olvides los ejercicios de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho de Hormuz y el cierre temporal del Estrecho de Hormuz? Esas son señales bastante contundentes. Quiero decir, cerrar el Estrecho de Hormuz, eso no es ninguna broma. Así que eso ya es una señal de que no van a quedarse de brazos cruzados y dejar que esto ocurra. Ya sabes, los sectores más duros, especialmente en Irán, están muy preparados para cualquier eventualidad. Saben, porque ha habido toda esta preparación hacia la guerra, que no van a quedarse de brazos cruzados y permitir que esto ocurra. Y eso sin contar la intentona de revolución de colores que vimos en enero. Todo esto es algo que están teniendo en cuenta. Los iraníes son muy cautelosos. Son como jugadores de ajedrez.
Pero también vemos, especialmente con los ejercicios de la Guardia Revolucionaria y el cierre temporal del Estrecho de Hormuz, que su paciencia no es infinita. Veremos qué suceda. And we'll see what comes of this. What do you think that Russia ¿Qué crees que está haciendo Rusia en este momento? Quiero decir, este es un desarrollo muy amenazante también para ellos, a pesar de que por un lado tienen la ventaja sobre Ucrania. Si Estados Unidos se distrae con Irán, podrían ser capaces de resolver las cosas aún más rápido. Pero al mismo tiempo, Irán es ahora un socio clave. Bueno, quiero evitar la palabra aliado, pero un socio clave en los BRICS y entre los estados de la región. Entonces, ¿cómo crees que está actuando Moscú ahora? ¿En qué está trabajando Moscú? How do you think Moscow is now? What's Moscow working on? I think Moscow is very active in terms of trying to Creo que Moscú está muy activa intentando mantenerse al día, ante todo, con lo que ocurre en el ámbito diplomático. Así que hoy, aunque podamos ser muy pesimistas, y con razón, sobre el estado de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el señor Lavrov mantuvo una conversación telefónica con el señor Arakchi, reforzando de algún modo su apoyo diplomático a Irán. En realidad, debería decir que la llamada se produjo por iniciativa de la parte iraní. Pero aún así, muestra no ser Kenny Interamthen. It indicates the closeness between these two. First and foremost, on the level of Ante todo, en el ámbito de los ministerios de Asuntos Exteriores, en el nivel de la diplomacia. Pero también, como sabemos, mantienen una relación muy estrecha en términos de cooperación técnico-militar. No son aliados en sentido técnico ni formal. Es decir, el Tratado de Asociación Estratégica, que se firmó hace un año, más de un año, no era un tratado explícito de defensa mutua, pero contenía un componente técnico-militar significativo que no podía pasarse por alto. Y lo que eso también mostraba era, como creo que mencioné antes en este podcast, cuando se firmó el acuerdo, que dicho acuerdo representaba en realidad la culminación del desarrollo de las relaciones ruso-iraníes hasta ese momento. Y así, al considerar eso como un reflejo de la relación más amplia, creo que también podemos decir que los lazos técnico-militares son bastante estrechos. Y diplomáticamente también, porque incluso remontándonos a diciembre, el día 17, hubo aquella rueda de prensa conjunta con Arakchi y Lavrov, en la que básicamente profundizaron aún más las relaciones entre los ministerios de Asuntos Exteriores. Así que, en todos los niveles, Rusia estoy seguro de que están vigilando la situación. En realidad, no es solo que lo crea, sé que la están siguiendo con una atención extraordinaria. Todas las pruebas apuntan al hecho de que están en contacto constante con los iraníes. Esto me indica la seriedad de esta relación. También debo mencionar que he visto esas imágenes de los vuelos IE-76 que van de Rusia a Irán, y los informes sobre ellos muestran que se trata de una relación extraordinariamente sólida. Contrariamente a lo que puedas leer, si lees The Guardian, por ejemplo, podrían decir que existen grandes diferencias entre Rusia e Irán en ciertos ámbitos o algo por el estilo. En realidad, estas relaciones son extraordinariamente estrechas. Y si realmente quieres entender lo que está ocurriendo, primero y ante todo, debes comprender que estas relaciones son muy, muy estrechas. ¿Has oído alguna conversación entre tus colegas rusos sobre la idea de que, si Estados Unidos es lo bastante insensato como para meterse en esto, Irán podría convertirse en una especie de venganza por Ucrania? Ya sabes, para crearles un atolladero del que no puedan salir, en el que estén directamente implicados y tengan que comprometer una buena parte de su armada. Y eso podría ser, ya sabes, una oportunidad para hundir un par de esos patos sentados. Sabes, no creo que eso esté en los planes de los rusos. No les interesa arrastrar a los estadounidenses a un atolladero. Su principal interés en Irán es garantizar su estabilidad y seguridad, porque eso, a su vez, contribuye a asegurar la estabilidad de la propia Rusia. Y es, ya sabes, su vientre euroasiático,
esas antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central y el Cáucaso. Así que no hay ningún objetivo estratégico de atraer a los estadounidenses a una especie de guerra pantanosa. No les interesa eso. Y puede que ni siquiera tengan que hacerlo, porque de nuevo, si hubiera un cierre selectivo del estrecho de Hormuz, el impacto económico por sí solo podría bastar para zanjar toda la cuestión desde el principio. Entonces, ¿crees que sería lo bastante fuerte? Quiero decir, el impacto en Estados Unidos sería lo bastante fuerte como para notarse de verdad. Realmente creo que una crisis económica, quiero decir, llevo años diciendo esto desde una perspectiva estadounidense. Creo que lo único que podría hacer que Estados Unidos volviera a centrarse en su propia república, en el bienestar de sus propios ciudadanos, en el bienestar de su propia sociedad, sería algún tipo de sacudida económica o algo por el estilo. Porque de nuevo, hay que recordar que gran parte de este complejo militar industrial, gran parte de esta maquinaria bélica, se sostiene con dinero prestado. Y algo como esto, el cierre del estrecho de Hormuz, podría provocar un enorme impacto en todo el sistema. Realmente podría. Y probablemente pondría fin a la presidencia de Trump. Sería un golpe enorme para Trump personalmente, creo. Exacto. Quiero decir, en cualquier circunstancia imaginable, uno pensaría que Estados Unidos tendría interés en evitar la situación en la que se ha metido. Es que los discursos que vienen de Washington y la Armada frente a Irán ahora hablan un idioma completamente distinto. Quiero decir, en realidad es algo bastante irracional, si lo miras hoy. Es muy irracional, Pascal, pero el problema es que en Estados Unidos tenemos tantos intereses en Washington, D.C. El gran dinero manda. Y ante todo está el lobby de la guerra. Luego también está, como sabemos, el lobby israelí y el lobby energético. Hay muchísimos grupos de presión interesados en sacar provecho de esta guerra. Y por eso estamos aquí. ¿Sabes? Siendo realistas, volviendo a la idea de que los padres fundadores querían evitar la tentación de ir al extranjero a matar monstruos y todo eso, en realidad estamos metidos en esto porque no ha habido ningún esfuerzo por controlar a esos lobbies en Washington que realmente han estado empujando a Estados Unidos a seguir políticas contrarias a sus intereses nacionales lógicos. Y así es como lo veo. Estamos en el punto sobre el que Eisenhower advirtió en su momento, el complejo militar industrial como una bestia extremadamente peligrosa. Y a estas alturas va más allá del complejo militar industrial. Incluye otros grupos de presión, entre ellos el lobby israelí, y estamos viendo cómo ahora está absorbiendo todo el potencial, así como las repercusiones económicas de Estados Unidos. Así que lo que estamos viendo ahora es aún más insensato que Uigaz. Oh, sí, absolutamente. Quiero decir, también hay un peligro increíble, porque ¿quién está ahí? Es decir, vemos, ya sabes, una vez más, cuando los rusos y los chinos están ahí reforzando a Irán, estamos hablando de, y por eso ya sabes, miramos a Irán y al Golfo Pérsico ahora mismo. Probablemente este sea el punto de tensión más peligroso del mundo, al nivel de un escenario de crisis de los misiles de Cuba, porque justo ahí tienes a Estados Unidos mostrando su fuerza. También tienes a los chinos y a los rusos enviando básicamente la señal de vamos a reforzar a Irán. Y esos son los tres grandes superpoderes atómicos de nuestro mundo hoy en día, Estados Unidos, China y Rusia. Así que ponerlos a todos en el mismo lugar en una situación tan inflamable me parece más que imprudente. Quiero decir, Trump está impulsando esto. Eso es lo que digo. Es más que imprudente. ¿Qué pasaría en tu opinión si esta noche o mañana por la noche comienza el ataque, una especie de golpe de decapitación masivo, con misiles lanzados desde todos esos activos navales, desde las bases y también desde Israel? Y luego, en represalia, Irán contraataca las bases en Qatar y demás.
y mueren un par de cientos de militares estadounidenses. Quiero decir, sería eso, porque lo único que Estados Unidos no puede ni quiere aceptar es pagar con su propia sangre, ¿verdad? ¿Destruiría eso la presidencia de Donald Trump? O por el contrario, todo el mundo diría, nos atacaron después de que los atacáramos, pero nos atacaron. ¿Qué reacción prevés? Quiero decir, los medios intentarán darle la vuelta de la segunda manera, ya sabes, pero creo que el primer escenario es más probable. De nuevo, si ocurre algo en el estrecho de Hormuz, si los iraníes hacen algo allí, eso podría enviar un mensaje muy contundente. Eso por sí solo podría bastar para destruir a Trump. Así que, como dije, está jugando con fuego. No sé si la idea era tener una guerra rápida con Irán, pero basándome en lo que pretende aquí, no parece que solo busque una guerra rápida. Y eso creo va a acabar con su presidencia, va a acabar con cualquier reputación que tuviera. Quiero decir, no fue el mejor presidente estadounidense para empezar, y esto simplemente demolería por completo su presidencia. Así que, sí, especialmente que la facción pacifista de Maumeister mangen within in moar. los ha dejado completamente de lado. Quiero decir, hay todo un tipo de elemento antibélico dentro del movimiento MAGA, y él lo ha ignorado por completo. Así que está haciendo otra cosa. Supongo que podrías llamarlo quizá la doctrina Donroe, o no sé, no lo sé. Quiero decir, es un desastre. Es un desastre, y no terminará bien para Estados Unidos, por desgracia. Pero, quiero decir, normalmente me gustaría darte algo, Pascal, por instinto, como decir, bueno, esperemos que prevalezcan las mentes más frías. Esperemos poder evitar este escenario. Pero me cuesta ver cómo se puede salir de esto fácilmente. La diplomacia sería la vía más sencilla. Ya sabes, solo hay que darle una oportunidad a la paz, ¿no? Como diría John Lennon, solo hay que darle una oportunidad a la paz. Ya sabes, simplemente hay que entablar las conversaciones. Pero el problema es que él no está en eso. No le interesa. Trump están intentando la paz, pero las negociaciones no son, ya sabes, exitosas. Y también está la falta de confianza. Imagina que estás en Irán. Los iraníes están negociando de buena fe, incluso ahora, porque no quieren esta guerra en absoluto. Pero aún así, existe el recuerdo de la guerra de junio, que fueron traicionados, que estaban negociando y luego fueron atacados. Así que no sé cómo se sale de esto. Es bastante difícil desde mi punto de vista. No, la única manera de salir de esto es básicamente hacer pasar uno de los portaaviones o lo que sea por el estrecho de Hormuz. Decir, mirad, está abierto. Lo abrimos, lo mantuvimos abierto, ganamos. Y luego marcharse. Trump realmente haría eso, ¿no? Quiero decir, podría simplemente afirmar que ganaron e irse, pero Pero sigue acumulando fuerzas. Sigue acumulando fuerzas, Pascal. Está desplegando todo este equipo militar estadounidense en la región, y eso me indica que están listos para actuar, como él dice, preparados y cargados para una guerra. Quiero decir, me gustaría pensar que podría haber un escenario, quizá como el que tú imaginabas, en el que se tratara simplemente de un portaaviones atravesando el estrecho de Hormuz. Y ya está, dar por terminado el día y volver a casa, ¿sabes? Pero no parece que sea así. Y el otro problema es que, incluso si esto se concibiera como una política de, digamos, amenazar a Irán e intentar mostrarse duros con Irán con la idea de mejorar la posición negociadora, bueno, en algún momento, si se lleva demasiado lejos, eso te conduce por una pendiente resbaladiza hacia la guerra. Es como si estuvieras caminando dormido hacia la guerra. Trump, en realidad, ni siquiera está caminando dormido. Es más bien como si estuviera gritando hacia la guerra. ¿Sabes? Quiero decir, sí. es un momento extraño, un momento muy extraño, en muchos niveles diferentes. Pero en fin, Pietro, muchas gracias por tus valoraciones desde mucho más cerca de toda la región. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda encontrarte, a ti y a tus escritos?
Bueno, ante todo, he escrito mucho para el Comité Estadounidense para el Acuerdo Este-Oeste, pero animaría a tus espectadores a leer mi artículo más reciente en la revista The Nation, J.D. Vance, un prisionero del Cáucaso, ¿verdad? El título proviene del famoso poema de Alexander Pushkin, así que pueden consultarlo en thenation.com. Y pueden leer lo que he escrito allí sobre, ya sabes, este continuo ruido de sables en el norte de Irán, ¿verdad? Gran parte de nuestra atención se ha centrado en el Golfo Pérsico, en el sur. Pero en el Cáucaso, ese también es un frente muy importante, como acabo de explicar a tus espectadores, sobre Azerbaiyán, sobre este esfuerzo por crear, ya sabes, una especie de cable trampa en el sur de Armenia, ¿verdad? Y eso es más o menos donde estamos ahora. Pero sin duda, aconsejaría a tus espectadores que lean ese artículo. También he escrito un libro sobre Anastas Mikoyan, un reformista armenio en el Kremlin de Khrushchev. Fue el resultado de 7 años de profunda investigación en los archivos armenios y rusos sobre las alternativas en la historia soviética, sobre Mikoyan y Khrushchev, reformando el Estado soviético, rehabilitando a antiguos presos políticos de la era estalinista, y así sucesivamente. Así que si te interesa el tema, echa un vistazo también a mi libro, publicado por Indiana University Press. Y Pascal, gracias por invitarme. Es un placer, como siempre. Solo desearía que fuera en mejores circunstancias. Ojalá hubiera más oportunidades para la paz. Una paz real. No solo el tablero de la paz, o ya sabes lo que sea que esté diciendo Trump o Pashinyan o Aliyev, lo que sea que estén diciendo. Paz real. Espero que tengamos más de eso en el futuro, en lugar de una paz que sirva en cierto modo de tapadera para más guerras. Así que, dicho esto, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un gran placer, un gran momento, y sí, muchas gracias, Pietro. Seguiremos observando la región y te volveremos a tener con nosotros en un futuro próximo. Gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Thank you for your time today. Thank you, Pascal.